Hoy vamos a hablar de los problemas, algo que todos tenemos y algo de lo que todo el mundo se queja. Creemos que no somos felices, que no somos plenos, que no somos exitosos, pues porque tenemos problemas que nos impiden llegar a eso que tanto deseamos. Y muchas personas, la pregunta más común que me hacen es, ¿cómo me quito mis problemas? ¿Cómo retiro ya eso por completo de mi vida para yo poder ser la persona plena, feliz, abundante, exitosa que quiero? Y lamento decirte que no se puede. La verdad es que los problemas siempre van a estar ahí presentes en tu vida, pero esto no necesariamente es algo malo, porque los problemas tienen una función. Son sumamente importantes en tu vida. De hecho, para que tú llegues a tener aquello que deseas, requieres de los problemas. Vamos desmenuzando este tema poco a poco. Primero que nada, vamos a arrojar la pregunta, ¿qué son los problemas? Y aquí te voy a dar mi opinión personal. Para mí los problemas son expectativas que no se han cumplido. ¿A qué me refiero con esto? Una vez Henry Corbera mencionó que tú tienes problemas porque crees que tienes problemas. Al principio, cuando yo escuché esa frase, no le entendí muy bien y no la aceptaba, porque yo pensaba, los problemas pues realmente no es un tema de percepción. Es decir, siempre va a haber alguien que te trate mal, siempre va a haber alguien que te insulte, siempre va a haber alguien que te genere una injusticia, va a haber proyectos que deseas alcanzar y que no se cumplan. Hay muchas cosas que ocurren en tu vida que te generan frustración, que te generan dolor. Entonces, pues no es un tema de que yo perciba las cosas de cierta manera, es que la vida genera situaciones que pues a mí me causan dolor. Y eso lo entiendo perfectamente. Pero si te pones a pensar por un momento, y esto va de la mano con lo que platicábamos en la clase anterior, cada persona vive las situaciones de una manera totalmente distinta. Lo que para ti es un problema, para otros no lo es. Por ejemplo, imagínate una situación de un despido injustificado. Para algunas personas, eso le puede generar una gran cantidad de tristeza y de dolor, porque dejaron de tener este ingreso que necesitaban para su familia. Para otras personas, un despido puede generar un coraje muy fuerte, porque piensan que están viviendo una injusticia. Para otras personas, ese despido puede ser a lo mejor una oportunidad, la oportunidad que estaban esperando y verlo como algo positivo. A lo mejor piensan que gracias a ese despido pueden por fin empezar el proyecto que tanto tiempo habían postergado y ya les llegó el momento de hacerlo. Entonces realmente esa frase de Enrique Corbera creo que tiene sentido. Y es por eso que te mencionaba que para mí los problemas son expectativas que no se cumplieron. Al final de cuentas, tú tienes la expectativa sobre algo. Tienes la expectativa de que tu jefe no te despida. Tienes la expectativa de que tu socio no te traicionen, de que tus empleados se hagan su trabajo como tienen que ser. Tienes la expectativa de que tu pareja no haga cierto tipo de cosas. Tienes muchas expectativas sobre la vida. Tienes también la expectativa de generar cierta cantidad de dinero al mes. Y entonces, cuando no se cumple eso que tú deseas, es cuando se produce el problema. Pero no tiene que ver con la cosa, tiene que ver con la manera en cómo tú lo vives. Porque si tú no tuvieras esa expectativa, el problema simplemente no surgiría. Y mientras más grande sea tu deseo, sea tu expectativa para que algo ocurra, más grande va a ser la frustración que vas a tener cuando eso no se produzca. Y así que realmente, ¿cuál es el problema? Lo que ocurre o tu expectativa sobre las situaciones. Y te voy a compartir ahora
dos cosas que yo hago para resolver realmente cualquier problema que se me presente en el día a día. El primero de ellos es no te centres en los hechos, céntrate en tu experiencia. Cuando tú te centras en los hechos, realmente te estás volviendo una víctima de la situación, porque los hechos no puedes cambiarlos. No puedes cambiar a ese jefe que te está despidiendo, a esa persona que te está insultando. Eso no puedes modificarlo. Si tú pones tu atención en la experiencia que estás teniendo en ese momento, en la tristeza, en la frustración, en el enojo, en el coraje, lo que sea que estás viviendo, en eso que estás sintiendo, ahí sí puedes hacer algo, porque ahí sí puedes trabajarlo y puedes hacer algo al respecto. Lo interesante aquí es que esa experiencia que tú estás viviendo cuando sucede el conflicto, el problema, es algo que se ha repetido en tu vida muchísimas veces. Porque los problemas son como una piedra en el camino. Imagínate que al principio el problema es una piedra muy pequeña que se te presenta enfrente de ti y pues simplemente le das una patada, le haces a un lado y continúas. No requiere mayor esfuerzo. Pero avanzas y luego esa piedra es un poco más grande y tienes que utilizar un poco más de fuerza para poderla mover. Y así, mientras continúas, esa piedra también va aumentando de tamaño hasta que llega un punto en que es una piedra tan grande que no la puedes mover y la única forma que puedes hacer algo pues es enfrentándola, atendiéndola y viéndola, haciéndole frente a esa piedra. Así son los problemas. Empiezan poco a poco, y después cuando ocurre mucho tiempo y no los has resuelto, se vuelve realmente algo que ya no puedes evitar. Tienes precisamente que verlo, confrontarlo. Entonces, ese problema, esa experiencia que estás teniendo en el momento del conflicto es algo que se ha venido repitiendo en tu vida muchísimas veces. En ese momento del despido, sientes enojo. Así que pregúntate, ¿cuál es la experiencia que estoy teniendo? Enojo. ¿En qué otros momentos de mi vida he sentido ese enojo? Y te aseguro que a lo largo de tu vida lo has tenido muchas veces, desde que eras niño, joven, adolescente, y también en muchas áreas de tu vida, con tu pareja, en tu trabajo, en tu negocio, con tus papás, con tus hijos. Ese es un tema de vida tuyo que se te está presentando una y otra vez para que voltees a verlo, le pongas atención, logres resolverlo y lo trasciendas. Entonces los problemas, sí, son impedimentos, son un conflicto, dan lata, es una molestia, pero también el problema es un gran maestro en tu vida. Porque gracias a eso estás teniendo un aprendizaje que de otro modo no lo podrías tener. Y con eso llego al segundo punto. Ante el problema, ya que te centraste en la experiencia y no en los hechos, el segundo punto es, descubre cuál es el aprendizaje que ese problema te está dando. Todos los problemas vienen con un aprendizaje. Esa es su función. Enrique Corbera también menciona que todo aquello que rechazas se mantiene en tu vida. Todo aquello que trasciendes lo integras a tu vida. Y eso es justo lo que nos interesa hacer con los problemas, integrarlos a nuestra vida. Y la manera de hacerlo es precisamente descubriendo cuál es ese aprendizaje que está ahí para nosotros. Si no fuera por ese problema, sería imposible que tú pudieras tener ese aprendizaje que la vida te está destinando a tener, que te está ofreciendo. El tener, por ejemplo, a personas que te desvaloricen puede ser la manera en que la vida te ha empujado a que te des cuenta del valor que tú tienes y de que aprendas a marcar tus límites con los demás. El que haya habido en tu vida personas que se han burlado de lo que haces, pues a lo mejor es la forma que tuvo la vida para hacerte
creer en ti mismo y que tú te pudieras dar cuenta de ese poder interno, de ese valor interno que tienes. En este momento, pregúntate por favor, ¿cuál es el aprendizaje que ese problema te ha dejado? Por pequeño que sea, por minúsculo que se te ocurra, ¿cuál es el aprendizaje que has tenido gracias a ese problema que se te ha presentado? Y lo último que quiero decirte acerca de los problemas es que son necesarios en tu vida, porque sin ellos no podría haber crecimiento. Ningún marinero se hace bueno en aguas tranquilas. Necesita aguas tormentosas para hacerse un experto en eso. Para que tú puedas alcanzar un resultado, vas a tener que atravesar una gran cantidad de problemas, pero solamente atravesándolos es que vas a poder llegar hacia eso que deseas. De lo contrario sería imposible. Los problemas te dan crecimiento. Y entonces, realmente cuando lo ves así, cada problema es un regalo. Porque es como si la vida literal te estuviera diciendo, ¿quieres alcanzar esto? Para poder lograrlo, tienes que atravesar este camino. O sea, la vida te está diciendo exactamente qué necesitas superar, trascender, voltear a ver, atender, para que puedas llegar a ese resultado que desees. Entonces, para que tú tengas éxito en lo que vas a emprender, no es que tengas que aprender 1000 cursos de ventas, de mercadotecnia, de publicidad, de lo que sea. Tienes que voltear a ver a los problemas que se te están presentando, pero verlos dentro de ti, como eso se te ha estado repitiendo a lo largo de toda tu vida. ¿Cuál es el aprendizaje que hay ahí? Integrarlo en ti y que entonces puedas trascender. Ahí es cuando vas a lograr realmente ese crecimiento. Y tan es así que los problemas son indispensables en tu vida, que esto es algo que se ha sabido desde hace muchísimo tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado simplemente por qué los egipcios hicieron su civilización a un lado del río Nilo en lugar de hacerlo a un lado de un oasis? ¿Por qué darse el problema de estar ante un río caótico que se desbordaba varias veces al año y que podía simplemente destrozar la ciudad? ¿Por qué? Porque ellos empezaron fundándose en un lugar problemático. Empezaron por el problema. Y al poder resolver el problema, al poder integrarlo a sus vidas, literalmente, a vivir con él, eso en gran medida les ayudó a crecer tremendamente como civilización.